Durante todo este asunto hemos hablado de Bill Gates en 3 ocasiones. Una cuando aquel famoso discurso o conferencia que dio en el famoso concepto TED, donde señalaba que precisamente había un peligro con un virus, esto fue en el 2015 por ahí. Y otra cuando hicimos un comparativo de lo que una persona multimillonaria como él, uno de los más ricos del mundo y de la historia reciente, pues está haciendo algo por los demás, y lo comparamos con Salinas Pliego. Mientras Gates está viendo la posibilidad de financiar una vacuna, mientras está aportando dinero a la Organización Mundial de la Salud, Salinas Pliego está obligando a sus empleados a ir a trabajar, y ya ha habido consecuencias de todo esto. Hoy vamos otra vez a hablar de Bill Gates, y pues todo esto también viene a cuento por un documental que se va a presentar próximamente en las plataformas que ya conocen de este tipo de videos, donde pues podemos resumir qué es lo que un personaje de este tipo, que no deja de ser influyente, piensa sobre todo este asunto. Así que vamos a analizarlo juntos. ¿Les late o no les late? Bueno, espero que sí. Ahí les encargo por favor que se suscriban a este canal de Pueblo Informado, tanto en YouTube como en el Facebook de Leonardo Schwebe, que le pongan me gusta, porque necesitamos aumentar la presencia nuestra, porque esto no está funcionando, y lo digo en ese tono y se los digo en ese plan, de que necesitamos pues de que esto funcione mejor, porque estos medios son muy especiales para el tratamiento de algunos temas, y entonces nos censuran, nos bloquean, nos limitan, y por eso yo dependo de ustedes. Mis ingresos son los que ustedes me dan a mí. Si ustedes tienen notificaciones, suscripciones, opinan, interactúan, señalan, no necesariamente a favor, pueden no estar a favor de lo que yo estoy diciendo, pero que haya una reacción de lo que estoy señalando, entonces pues vamos a seguir. Si no, pues esto no va a seguir. Entonces ahí les encargo por favor que hagan lo posible por que esto crezca a otros niveles. Yo me dedico al periodismo, no hago escándalos, no trato de no meterme en esos temas que sé que son muy populares. Y además sé que en estos momentos de confinamiento, de cuarentena o como se les llame, pues la gente lo que quiere son cosas pues más de otro nivel, ¿no? O sea, más divertidas, más de chismes, más de escándalos. Algún día haremos un análisis de todo esto, pero mientras a los que sí me ven, pues ahí les encargo su interacción. Bueno, vamos ya directamente a este asunto de Bill Gates, que me parece muy interesante por lo que se avecina. Ya inclusive la Organización Mundial de la Salud mandó una, pues no es una orden, pero sí mandó así como una urgencia de que los países que estén desarrollando algún tipo de vacuna, pues que lo aceleren. Ya hemos hablado acerca de este tema, que pues esperemos que pues esto sirva de algo. Bueno, Bill Gates, que está moviéndose con este tema, mantiene en el asesoramiento a nivel mundial, ha desgranado a un extenso artículo de su blog lo que considera algunas claves para hacer frente a la nueva enfermedad y los desafíos que conlleva el coronavirus en términos generales. Y vale la pena, insisto, vale la pena de alguna manera señalarlo. Aquí lo podemos ver. Dice la primera pandemia moderna. Habría que considerar si fuera primera, porque está también el asunto de la influenza, que también fue una pandemia, aunque no llegó a estos niveles, de Bill Gates, los científicos, los avances necesarios para parar el coronavirus. Aquí está el artículo original en inglés para que lo revisen, quien lo quiera revisar.
sobre pues lo que él llama las Gates Notes, las notas de Gates, para que lo veamos. Es, como pueden ver, es muy amplísimo todo este asunto, pero pues vale la pena leerlo, y pues ahora que también hay más tiempo, pues también vale la pena que lo revisemos. Aquí les presento una síntesis que nos da el economista, que vale la pena que lo revisemos. El confinamiento ha sido necesario. Bill Gates afirma que ante la pregunta de si el cambio de comportamiento en la población fue necesario, la respuesta es un rotundo sí. Las consecuencias de la enfermedad aún eran desconocidas, al igual que las áreas que podrán ser más afectadas. El cambio nos permitió evitar muchos millones de muertes y la sobrecarga extrema de los hospitales. De alguna manera sí, tenemos muchas víctimas mortales, muchas víctimas enfermas, muchas víctimas que de alguna manera pues la vida ya les cambió por haber sido víctimas de estos contagios, y que de alguna forma esto pudo haber sido más grande de lo que de por sí ya es. Científicamente hablando, y me refiero a este tema, científicamente hablando, no políticamente hablando, se ha demostrado que la mutación de este virus es diferente, o sea, el virus como tal, aunque es el mismo, su comportamiento y su forma es diferente, mutó diferente. Por decir algo, no es el mismo virus, aunque es el mismo virus, pero no es el mismo virus el de Wuhan, de China, y el de Nueva York, en Estados Unidos. La comunicación será vital, especialmente en la fase desencalada. Como en cada país, cada sector y población, este proceso tendrá diferentes velocidades. Parece fundamental informar a unos ciudadanos cansados de que por su caso no es igual que el de los otros a los que les han levantado las restricciones antes. Esto evitará que en la medida de lo posible empiecen a saltarse las normas en un contexto de agotamiento. Esta es una parte que me parece fundamental en todo este asunto. Me parece fundamental en todo este asunto porque, por ejemplo, en el caso específico de México, estamos entrando a la llamada fase de desesperación, que la hemos visto inclusive con gobiernos estatales y municipales que pues están desesperados, están utilizando la fuerza pública, están insultando, están haciendo y deshaciendo cosas, porque se ve que no saben qué hacer. Por un lado está el apapacho de no pasa nada, y por el otro lado está el regaño, la amenaza, el castigo, y esto desespera, y además es desesperante pues no poder ir a trabajar, o que te disminuyan tu sueldo, o que te corran de tu trabajo, o como en estos casos, que haya una disminución de los parámetros que miden este tipo de videos, y por lo tanto los ingresos pues han ido a la baja totalmente. Es decir, a todos ya perdimos. Como lo dije en algún video, la idea fundamental, el exhorto, no soy nadie para decirte cómo debes de vivir tu vida, pero el exhorto es perder lo menos posible. Entonces sí tiene razón aquí también Bill Gates. 3. Quien diagnostica antes sale más rápido de la crisis. De acuerdo con el discurso de la OMC, Gates insiste en que los países que concentraron sus esfuerzos en hacer más pruebas han sido los que mejor han respondido a la crisis sanitaria. Este tema en particular es para analizarlo, yo creo que después de todo este asunto. ¿Qué conviene, hacer o no hacer pruebas rápidas? Por un lado la OMC dice que no, por el otro lado Bill Gates dice que sí. Por un lado en Estados Unidos no funcionó el tema de las pruebas rápidas, ahí están las víctimas. Por el otro lado en México en unos lugares sí, en unos lugares no. A final de cuentas se va a tener que hacer como una especie de compendio de decir, bueno, ¿qué funcionó y qué no funcionó? Y con base en eso, pues revisar todo. Los países menos desarrollados están en peligro. Gates advierte
que las economías subdesarrolladas, a pesar de que tienen poblaciones más jóvenes, presentan menos recursos económicos, sanitarios y posibilidad de realizar restricciones eficaces. Los ciudadanos, en una posición muy frágil y dependiente de sus trabajos y exposición al virus, con eso conlleva, estarán mucho más desprotegidos. Y tiene razón, el mundo necesita invertir más. El mundo necesita invertir más para gastar menos en futuras pandemias, también. La innovación será clave para tumbar el coronavirus, también. Los eventos públicos en 2001 dependen de un tratamiento milagroso. ¿Quién debe vacunarse primero? La imposibilidad de encontrar, al menos de momento, ese tratamiento milagroso al que hace referencia Gates, pone en especial relieve la necesidad de conseguir decenas de líneas de investigación, ya que están dando en todo el mundo, pero el empresario hace hincapié en que el proceso, aunque se pueda recortar, se dará en un rango de 9 a 24 meses. Bueno, pues ahí está, es más o menos el resumen de todo este asunto, que lo dice Bill Gates. Vale la pena que lo revisemos a fondo, vale la pena que lo leamos, si es posible en su versión original, y sobre todo llegar a una conclusión. La conclusión es muy sencilla desde mi punto de vista y quiero compartírtela, lo he dicho en varias ocasiones. Quien debe de salvarte la vida eres tú. Si estás esperando que llegue un gobernante, chiquito o grandote, para decirte no salgas, ponte cubrebocas, cuida tu salud, aliméntate bien, etcétera, etcétera, ya te fregaste. Lo que está en juego es nuestra salud, y enfermo no servimos.